Hola mis queridos y mis queridas Leo, bienvenidos y bienvenidas a tu canal Sami Tarot. Quisiera hoy hacer una lectura para ti especial para las parejas, para los solteros y para la economía. Y también pedir muy especialmente por esos leones y leonas que tienen el corazón roto. Declaro en este momento que sanan y llega la paz y la tranquilidad a sus vidas. Por ahí están ladrando mis perritos, mis amorcitos lindos que los amo. Bueno, nos vamos a acompañar con esos ladridos preciosos. Si tú quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios de este video. Yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti, mi querido y mi querida Leo. También invitarte a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. De esa manera me apoyas, los quiero muchísimo. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales en este instante. No falles a tu palabra, especialmente la palabra que tú has empeñado contigo mismo. Listo, eso que tú has prometido, cúmpletelo, siempre y cuando no vaya en contra tuya ni en contra de otras personas. Cumple tu palabra. También te dicen que la razón alumbrará tu vida y que busques un trabajo liberador. Listo, ahí te dejo esas inquietudes para ti en esta ocasión, mi querido y mi querida León y Leona. Bueno, ahora sí vamos con los ladridos de mi perrita Benji a comenzar la lectura para mis parejitas. Vamos a ver qué me les dice a mis parejitas en este momento. Bueno, es momento de recargar energía. Te dice: la energía te hará reinar, mi querido y mi querido León y Leona. Es momento de reavivar la llama de la pasión de esta relación. Bueno, ahora sí vamos a hacer unas preguntitas para ti, para que respondas. Vamos a responder qué siente por ti esta persona especial que tú tanto quieres, que tú tanto amas en este instante. Es una persona que tiene sus sentimientos firmes. Es alguien que definitivamente te quiere, que te ama, que es muy claro contigo, muy clara contigo y que no se viene con medias tintas, y que también le manifiesta a las demás personas que lo que realmente quiere por ti, siente por ti, tu persona especial. Vamos a ver qué espera de ti él o ella. Dice que quiere que seas de esas personas que cumple, que promete algo y lo cumple, que comienza algo y lo termina. A ratos ve que dejas demasiadas cosas entre el tintero sin terminar, y es algo que le preocupa en general a tu persona especial. Lo que piensa de ti es lo mejor, te ama, te quiere, te ve como un príncipe, como una princesa. Es alguien que realmente quiere hacer una vida a tu lado y no se viene con medias tintas con respecto a lo que ustedes puedan tener y como comprometerse con lo que ustedes, con los sueños y proyectos que ustedes estén teniendo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, y luego vamos a ver el consejo de sus guías espirituales. Bueno, muchas peleas, muchas discusiones causadas por terceras personas, por chismes de terceras personas, muy seguramente el signo Géminis, Libra o Acuario, pero ustedes van a triunfar sobre esos chismes, sobre esas intrigas de otras personas que lo único que buscan es separarlos a ustedes dos. Ustedes son personajes bastante soñadores, bastante comprometidos con la relación, con lo que ustedes quieren en este instante, pero a ratos como que se desilusionan mucho. ¿Cómo les digo? Como es, mira, uno tiene que esperar de las demás personas lo que uno esté dispuesto a dar por las situaciones o por las relaciones. Tampoco puede uno esperar que los demás den el 500% si tú no estás dispuesto a dar el mismo porcentaje. ¿Listo? Entonces, esperar cosas, como te digo, demasiado, no te digo imposibles, porque esa palabra no cabría. mm, Cosas demasiado que la otra persona no va a poder cumplir, entonces, y que se compromete tal vez por no entrar en discusión, en controversia y en problema en medio de la relación, o por el amor o por el emocionalismo.
y a veces nos comprometemos a cosas que no vamos a poder cumplir y ahí vienen las desilusiones. Recuerden que somos seres humanos que cometemos errores, sean más misericordiosos el uno con el otro, y lo que ustedes hagan por esta relación y en general por sus vidas, que sea palabra de amor, palabra de vida. Definitivamente hay heridas de su pasado, del pasado de ustedes, de niño, de niña interior, que tal vez están afectando sus relaciones amorosas, no solamente estas, sino relaciones también del pasado. Es momento de que caigas en cuenta de eso. No es tu culpa esas heridas, pero sí es tu responsabilidad buscar solución al respecto. Bueno, sí, bueno, ahí estamos con nuestra perrita Benji que ladra y que ladra, pero espero que no me les moleste. Bueno, entonces si quieres escribir algo para ustedes en los comentarios de este video, mi pareja y yo sanamos, avanzamos y crecemos, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora sí que terminamos la lectura para mis parejitas. Vamos con la lectura para mis solteritos. Vamos a ver qué te dicen en esta ocasión. Te dice: la naturaleza te enseña a sanar. Madre Tierra te dice: yo tengo en mí todo lo que tú necesitas para sanar, ya sean medicamentos, ya sean plantas, el agua, el sol, el aire, los árboles. Todo lo puedes utilizar tú para sanarte, no solamente el cuerpo, sino también el alma y también el espíritu. Entonces te invita a aprender tal vez de herbolaria, tal vez de acuaterapia, de cosas así que tú puedas aprender para aplicarlos en ti, y quien quita aplicarlos hacia otras personas. Bueno, vamos a ver ahora sí que te dice la baraja española. En esta ocasión a ti, mi querido y mi querida león y leona de fuego, hay ciertas limitaciones, miedos que están ahí dentro de tu cabeza, y si sigues así de esa manera, la verdad es que te va a coger una depresión, te va a frenar absolutamente todo. Entonces, así como te dice la naturaleza te ayuda a sanar, es momento de que lo hagas y que prestes atención a esas situaciones que tú estás viviendo en este preciso instante, mi querido y mi querida Leo, para que eso no vaya a afectar tu desempeño en el futuro. Entonces, bueno, si ya has caído en cuenta de que te sientes mal, de que tal vez estás pasándola, tal vez algún dolor físico, algún dolor emocional, préstale atención a los dos y busca cura, busca sanarlos. Ve a donde un profesional de la salud, pero también apóyate con baños, con agüitas aromáticas, con masajes, tal vez caminando descalzo en el césped, en la tierra, metiéndote, bueno, en el bosque, como tú puedas, como tú quieras. Y si dices: no, es que aquí lo único que hay es concreto, entonces cuando te metas debajo de la ducha, cierra tus ojitos e imagina que estás en un río, en una cascada inmensa, grande, gigante, rodeada de naturaleza, y que ahí puedes sanarte, que esa agua te sana. Hazlo y verás que los resultados van a ser increíbles para ti, mi querido y mi querida Leo. Bueno, vamos a ver qué más te dicen. Saquemos una última cartita. Ten mucho cuidado con tus pertenencias. Los amigos de lo ajeno podrían estarte rodeando en estos días, pero como estás advertido, como estás advertida, entonces eso no va a suceder contigo. Recuerda, te dicen: recoge paz del pasado, que no siempre fueron tiempos malos. Has tenido tiempos buenos y muy buenos, mi querido león y mi querida leona. Entonces recuerda que siempre después de la tormenta viene la calma. Te envío un abrazo gigante, mi querido Leo, mi querido león y mi querida leona. Bueno, esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita. Ahora vamos con la lectura para ustedes que preguntan por su economía. Te dicen: wow, serás fecundo en hijos sin cosechas. ¿Qué más te puedo decir, mi querido león y leona? Viene para ti una época bastante próspera. Cuando hablamos de hijos en cuestiones de economía, es tu trabajo, es tu emprendimiento, son tus sueños y tus proyectos. Esos son nuestros hijos con relación a la economía. Ahora vamos a ver qué te dice las cartas de la baraja española en este preciso momento. Mucha suerte, me dice, muchas bendiciones,
inversiones, un crecimiento espectacular en tus negocios. Lo que sí tienes que hacer es todo aquello que está, como te digo, que lo has dejado entre el tintero, por favor, termínalo de hacer, concluye todas lo que has comenzado, así sea muy pequeño, así sea arreglar el closet, unos estudios, un libro que estés escribiendo, o una artesanía, algo, cualquier cosa que hayas comenzado, termínala, por favor, por muy grande o por muy pequeña que ésta sea. Listo, porque ahí como que es donde se está estancando la energía de la prosperidad para ti. Y también te dicen que te serenes, que te relajes, que cuides mucho tu dieta mental de pensamientos negativos, porque recuerda que atraemos todo aquello que nosotros pensamos, lo atraemos. Mira, todo lo que está en nuestro mundo físico y que ha sido creado por nosotros, en algún momento estuvo en la mente de alguien. Estas flores, este candelabro, la vela, bueno, este no porque es algo natural, las cartas. En algún momento alguien lo ideó en su imaginación, lo planeó, consiguió los recursos y después lo materializó. Así es con todo, ¿listo? Así es con absolutamente todo. Entonces, bueno, mucho cuidado con los pensamientos que tienes en estos días, y cuando te llega un pensamiento de esos negativo, de escasez, de pobreza, entonces di no, cámbielo por algo contrario. Di yo soy próspero, yo soy abundante, yo soy exitoso, exitosa, yo soy suficiente, yo soy magnético, magnética. Bueno, todas esas cuestiones positivas que tú te puedes estar diciendo cada día, cada vez que te acuerdes y cada vez que venga un pensamiento negativo hacia ti. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Leo, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, muchísimo amor y los espero en una próxima oportunidad.